Recordamos, hermano, que la hermana Natividad, su servicio es supervisar que usted traiga su ofrenda mecida y remecida, ¿verdad? Ya ayer me dijo que fue a comprarse una de esas que usan los de la policía, ¿cómo se llama? Una macana, ¿verdad? Que los hermanos que no la traigan, a macanazos se los va a agarrar. Entonces, no se le olvide su ofrenda mecida y remecida, tráigala, ¿verdad? Vamos a... ¿Cuándo entregamos despensas, hija? La primera semana de julio. Si usted no ha traído, pues recuerde que traiga todas juntos. Miren, la hermana Livia no pudo venir hoy, pero mandó todas sus pastas de dientes. Entonces, pues, también seamos conscientes de que si no la hemos traído, pues la traigamos completa. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ahora sí ya. Bueno, vamos a comenzar. No va a haber clases, sino nada más son dos. ¿Esos dos? Bueno, córranle a clases. Les van a tocar todos los dulces. Se había comprado para 20 niños. La niña va a ir ahí. Ahora sí vas a ir, cocodrilita. Es que es David, ¿verdad? Va por los dulces. No cree que le gusta tanto la palabra. ¿Ya estaba desocupado? ¿Por el circuito mexiquense? No, si es más rápido, pero está caro, ¿no? ¿Cómo está? ¿70? Bueno, gloria a Dios. Bueno, le voy a predicar algo, pero me promete no enojarse, ¿verdad? Ya ve que hace 8 días se fue bien enojado. Por favor, prométame que no se va a enojar. Diga conmigo, no me voy a enojar. Vamos a predicar algo de cuánto cuesta pecar. ¿Sí? Por si usted ha pensado en pecar, ¿cuánto le va a salir pecar? No cree que sale barato, sale caro pecar, ¿verdad? Y perdemos muchas situaciones. Entonces, durante todo este tiempo hemos pensado que pecamos gratis, ¿verdad? Ya pecamos y ya no pasó nada, pecamos, no nos costó nada, pero sí nos va a costar. Siempre hay un costo. Siempre que usted y yo pequemos, va a haber un costo. Mucho más aquellos que practican el pecado, ¿verdad? Porque hay quienes podemos caer en pecado, pero hay quien practica el pecado. ¿Amén? Entonces, ¿usted qué es? ¿Practicante o de vez en cuando cae? Hace como 6 meses me decías que eras practicante. ¿No? Ella me dijo, soy practicante ahorita, pastor. Ya dejé de ser practicante. Entonces, tiene un precio, el pecado tiene un precio, ¿verdad? Ahora, calcularlo, si usted se imagina y empezamos a calcular el precio, ¿verdad? Puede hacernos menos dispuestos a seguir nuestros corazones hacia el lado espiritual. Hay mucha gente que cae en el pecado y en lugar de refugiarse en el Señor, se aleja. Yo quisiera que usted y yo, porque todos estamos expuestos a pecar, si llegásemos a caer en el pecado, recordemos que tenemos un Padre que lo perdona todo. ¿Amén? ¿Sí, amén? Que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar nuestro pecado y arrepentirnos. En el siglo XVII había los cánones de Dort, una iglesia bautista, ¿verdad?, que se dedicó a predicar exclusivamente bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios. Entonces establecieron unos cánones, así como establecieron los cánones para los libros de la Biblia, la iglesia católica, ¿sí?, para ver cuáles eran los que iban a estar en la Biblia. Así ellos establecen unos cánones para referirse a las situaciones del pecado, ¿verdad? Estos cánones o estos edictos describen el precio que pagamos especialmente por los pecados serios, que para mí tanto es lo mismo el pecado de la fornicación que el pecado de la mentira. O sea, yo no veo que uno sea más peligroso que el otro ante Dios. Si los llama pecados, es pecado.
¿Así es o no es así? Entonces, para mí, pero en ese tiempo, ellos describen el precio de los pecados serios. ¿Qué podría ser el adulterio, la fornicación, el robo, matar a alguien? ¿Qué podrá ser? Desear a la mujer del prójimo, ¿verdad? Entonces, ese precio, uno de esos cánones o una de esas situaciones era que especialmente con nuestros pecados irritamos grandemente a Dios. Amén. Hacemos enojar al Señor. Cada que usted peca, hace enojar al Señor. También nos hacemos presos de la muerte espiritual. Nos volvemos presos de una muerte espiritual. Otra situación es que entristecemos o contristamos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se entristece cada que uno de los hijos de Dios, del pueblo del Señor, peca, se entristece. Irritamos también a nuestro Padre, lo entristecemos. Otra parte es que temporalmente destruimos nuestra fe. Dejamos de creer por un momento. En el momento en el que usted está pecando o va a pecar, en ese momento está destruyendo su fe, porque ha dejado de creer que ofende al Señor. Entonces, en ese momento destruimos nuestra fe. Herimos también nuestra conciencia, ¿verdad? Y perdemos a veces por un tiempo el sentimiento de la gracia. Ok, ahora, cuando establecieron estos cánones o estos fundamentos, ¿verdad? Los autores no estaban echándoles sal a la herida o juzgando o criticando a quien ya había caído, sino al contrario, lo que ellos querían es que nosotros lo viéramos como un letrero en la entrada de la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Es peligroso pecar. Es peligroso pecar. Dile al de al lado, es peligroso pecar. Es peligroso pecar. Y entonces dile tú, ¿y entonces tú por qué pecas si es peligroso? Es peligroso que usted y yo andemos en el pecado. Podemos perder nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, reflexionar sobre el costo tan caro del pecado puede advertir a nuestras almas en contra de andar caminando en un camino falso. ¿Amén? Entonces, tú y yo, lo que se trata de hacer es agradar al Padre. ¿Amén? Entonces, lo que debemos de tratar de evitar, aparte de buscar la santidad, es evitar pecar. Usted sabe lo que es pecado. ¿Amén? ¿Ya leyó Éxodo 20? ¿Cuántos ya leyeron Éxodo 20? Levanten su mano. De arriba. Los demás hay que regalarles una Biblia. Amén. Para que tengan, porque a lo mejor por eso no leen. Éxodo 20, ahí vienen todos los pecados, tal cual, lo que le desagrada a Dios, tal cual. Entonces, por eso digo que tiene que leer la Biblia, pero empecemos con las advertencias. 1. Con nuestros pecados irritamos grandemente a Dios. Dios es capaz de ofenderse. ¿Quién tiene hijos desobedientes? O sea, que de repente hacen travesuras y chispas. ¿Usted? ¿Cuántos? Yo tengo hijos desobedientes, ¿no? ¿Y qué cree? Que cuando yo le doy una orden a mis hijos o un consejo, o les digo no hagas esto y lo hacen, ¿qué creen que pasa conmigo? Me enojo. Entonces así Dios, cuando usted peca, porque Dios nos ha dado un mandato, ¿sí o no? ¿Sí, amén o no amén? Nos ha dado los mandamientos, una serie de estatutos y preceptos que hacen que si uno los practica, hacen que Dios esté contento. Pero cuando usted y yo pecamos,
irritamos grandemente al Señor, ¿verdad? Él no está supervisando o atento como un gerente aburrido o alguien que está al pie de la letra, ¿verdad? Él nos supervisa como Padre, que es nuestro, ¿verdad? Él se invierte en nosotros, Él está cuidando en nosotros, Él se preocupa fielmente cómo vivimos, así como tú te preocupas por tus hijos. ¿Cuántos se preocupan? Los papás se preocupan por sus hijos. Así como tú te preocupas por tus hijos, quisieras que no les pasara nada, ¿sí o no? Quisieras que hasta quisiera hacer su guarura, su ombligo ahí para estar con él todo el tiempo y cuidar que no le pase nada y que no haga ninguna situación o una travesura. Entonces el Señor así se preocupa por nosotros. El diablo ni siquiera pone la tentación. El que decide pecar es usted. Y más cuando conocemos del Señor. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, hija. ¿Sí? Entonces uno sabe si está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Y sabe que si uno hace lo malo le está desagradando a Dios. Amén. Y entonces Él está supervisando. Él no quiere. Ya hemos visto muchas veces que todos los pensamientos de Dios para sus hijos es que sus hijos estén bien, es que nosotros vayamos mejorando, es que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Amén. Pero nosotros no queremos. Él se invierte. A los hijos de Dios le importa lo que le interesa a Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? Amén. Entonces uno sabe, yo como hijo de Dios, yo sé lo que le interesa a mi Padre. Y a mi Padre le interesa que yo me porte bien. ¿Sí, amén o no amén? Entonces, un hijo de Dios se interesa o hace lo que a Dios le importa o le interesa, ¿verdad? Mire, esa convicción, ese convencimiento lo tenía José. ¿Se acuerdan de José? José rechazó la invitación de dormir con una mujer hermosa, la mujer de Faraón, y era un mangazo de mujer. Pero José estaba tan convencido, búscame Génesis 39:9, ¿verdad? José estaba tan convencido que él tenía que agradar a Dios que la rechazó. Amén. Entonces la tentación se puede presentar así como con José. Pero usted y yo, al momento que está enfrente la tentación, tenemos que estar completamente convencidos de que nosotros vamos a agradar a Dios. Dice José, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. O sea, él le dijo, él estaba convencido. O sea, por principio, hace rato le dije el nombre, ¿no es emperador? ¿Sí, emperador? Faraón. El faraón lo puso en el lugar más alto para gobernar a Egipto también. El faraón era su único jefe. Y aparte tenía una mujer hermosa. O sea, él dijo, ¿cómo voy a pecar contra él? Pero ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Acaso yo haría algo así? Y entonces nosotros, cada que se presente la tentación, deberíamos de pensar, soy un hijo de Dios, ¿acaso yo haría algo así? ¿Usted lo ha pensado? Porque sí se piensa, porque es el Espíritu Santo el que nos recuerda. No es Pepe el Grillo, de Pinocho, es el Espíritu Santo el que te dice, oye, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Dice, los hijos fieles van a resistir celosamente para no ofender a su Padre amoroso. Un hijo fiel va a resistir la tentación.
¿Cuántos hijos fieles habremos aquí? ¿Cuántos podremos resistir la tentación? Porque hacemos enojar a papá, así como tú te enojas cuando tus hijos te desobedecen. Con nuestros pecados nos hacemos presos o esclavos o reos de la muerte. Todos los pecados, y especialmente, ahora sí le llamaré los pecados groseros o los pecados importantes o los pecados atroces, van a desencadenar en nuestra alma algo, ¿verdad? Un terrible anuncio. Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Ya le dije pecados escandalosos. ¿Con qué pecados se escandaliza más usted? El adulterio, ¿sí o no? Los cristianos nada más saben que alguien cayó en adulterio. ¿Y eso qué era el pastor? O la borrachera, dice. Porque a todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. En el libro de la ley hay 10 mandamientos, y hay preceptos y hay estatutos. Y Jesucristo, cuando vino, nos dejó solamente 2 nuevos mandamientos. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles son? Amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, es parecido o semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, no va a ser algo que lo irrite. Pero si usted ama también a su prójimo, tampoco le va a hacer algo a su prójimo que lo lastime. Amén. No lo va a robar, no lo va a ofender, no le va a bajar a la mujer, no le va a bajar al novio. Amén. Entonces, nosotros cuando pecamos, ¿verdad?, nos volvemos dolorosamente presos del pecado. Fíjese bien, a veces un placer de la carne es comer, ¿sí o no? Por ejemplo, a mí que me gusta, aunque últimamente como que ya no me llaman la atención, pero las verdolagas me encantan. Y como y me produce placer, un gusto, rico, qué sabroso, y más si las hace picosas mi esposa, ¿no? Entonces el pecado, eso es lo que le hace a tu carne. Le produce placer, le da satisfacción. Los que han caído en fornicación o en adulterio saben de lo que estoy hablando. Los que han experimentado alguna situación nocturna en algún lugar, saben lo que les hablo. Te produce placer, te produce, no manches. Y esa sensación y ese pensamiento, pues el diablo lo va ocupando y te va envolviendo y te vas haciendo esclavo y esclavo y esclavo del pecado. Por ahí me contaron, por ahí decían que la única vez que se siente miedo para fornicar es cuando entras por primera vez al hotel. Ya después agarras confianza, ya hasta dices, la de siempre, ¿no? La de siempre, por favor, la misma habitación. Porque te va produciendo placer, o sea, te va produciendo placer y ya te vuelves esclavo del pecado. Todas las cosas que le gustan a nuestra carne. Amén. Dice Ezequiel 18:4, hablando de los que practican el pecado. Ezequiel 18, versículo 4. Dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice?
A ver, le hable fuerte. El alma que pecare, esa morirá. fuerte, no digo. El alma que pecare, esa morirá. ¿Usted quiere morir espiritualmente? ¿Quiere que su alma, dónde quiere su alma? ¿En un lugar calientito, así chabochón? ¿O en un lugar donde esté todo hermoso siempre? ¿Qué prefiere, el calientito o el lugar hermoso? Porque si su alma, si usted es un practicante del pecado, su alma seguramente se iría al infierno. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué más dice la Biblia? Lo quiero espantar. Romanos 6:23. Por si está pensando en pecar, lo quiero espantar. Por si había hecho planes el diablo en su mente, lo quiero espantar. Arrepiéntase y dígale que no al Señor. Dice, Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, si tú obedeces a Jesús, tendremos asegurada ¿qué? La vida eterna. Es lo que buscamos, ¿no? La vida eterna. ¿Sí o no? Con el Señor. Porque también el que practicase el pecado va a vivir eternamente en el lago de fuego. Ajá. Pero nosotros buscamos estar con el Señor. Amén. Cuando pecamos, dice el pecado, Romanos 7:24. Romanos 7:24. Dice la Biblia así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando Pablo. ¿Y se acuerdan que Pablo decía que tenía un aguijón en la carne? Que él, queriendo hacer lo bueno, hacía lo malo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el pecado nos hace sentirnos miserables delante de Dios. Nos hace sentirnos indignos delante de Dios. Nos hace sentir miserables. Y lo único que puede librarnos del pecado es el arrepentimiento y la confesión. ¿Amén? El arrepentimiento y la confesión. ¿Sí? Dice, el pecado no cancela la gracia de Dios. O sea, la gracia es la gracia. Por gracia somos salvos. Pero el pecado nos hace más conscientes de nuestra miseria y de nuestra necesidad desesperada de buscar la misericordia de Dios. Yo quisiera que quedara claro esto, que si usted llegase a caer en un pecado, recuerde que la misericordia de Dios es grande, grande. Amén. Que por su gracia somos salvos. Y que no se espere, no se aleje, no lo practique, porque muchos podemos tropezar. Muchos podemos tropezar. Muchos sabemos, es más, hasta podríamos haberlo maquinado, ¿no? O pensado en el pecado en el que queríamos caer, ¿verdad? Pero al confesarlo al Señor, al arrepentirte, vuelve la gracia sobre nosotros, vuelve la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Nunca se lo olviden, nunca se lo olviden, para que nunca se vayan de las cosas del Señor. Con nuestro pecado entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu es sensible al pecado, mucho más sensible de lo que somos nosotros. Efesios 4:30 dice: Efesios 4:30. Dice la Biblia así: y no contristéis
o no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado por el día de la redención. ¿Verdad? Pablo advierte en contra de entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros tenemos que conectarnos, hoy está haciendo calor, ¿verdad? Nosotros tenemos que conectarnos al Señor, ¿verdad? También debemos de cuidarnos de no transgredir la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuidar de la pureza del Espíritu Santo. Acuérdense que algo que no perdona, que el pecado que sí no tiene perdón de Dios, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ofender al Espíritu Santo de Dios. Eso sí no tiene ahí. El que ofenda al Espíritu Santo de Dios ya sentenció su vida, su alma al infierno. Algo que nosotros debemos de cuidar entonces es al Espíritu Santo. Si Dios lo cuida y lo protege y pone una advertencia, también nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sí está de acuerdo? Que usted, su cuerpecito es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Miren, yo tengo poquito del Espíritu Santo de Dios, pero el hermano Martín tiene más. Está más gordito. ¿No? Hermano, entonces usted y yo tenemos que cuidar. Ofendemos al Espíritu Santo de Dios. Y Él es nuestro consolador. Él es el que nos redarguye. Él es el que nos protege. Él es el que nos fortalece. Él es el que está pendiente de nosotros aquí en la tierra todos los días. Todos los días está el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ten cuidado de hablar mal o de alguien. Mejor que ese alguien, si tú ves a algún siervo de Dios y dices, no, ese no es un pastor, ese es o algo gacho, así, ten cuidado, porque tú no sabes si tenga el Espíritu Santo de Dios. Deja que él o el hermano o la hermana le den cuentas el día del juicio al Señor. Pero nosotros no ofendamos a ningún cristiano. Amén. No hablemos mal de ningún cristiano. La pureza del Espíritu Santo es algo que debemos de cuidar, es la esencia que tenemos nosotros. Acuérdense que en el perfume, lo caro, lo más importante es la esencia. Es lo más importante en un perfume fino, la esencia. Y en los hijos de Dios lo más importante es el Espíritu Santo, la esencia. Nuestra esencia de vivir, nuestra esencia de caminar, nuestra esencia de seguir adelante todos los días es el Espíritu Santo de Dios. Y ya fuimos sellados. ¿Quién falta de bautizarse aquí? ¿Ya están bautizados, hermano? ¿La iglesia cristiana? Ok. ¿Quién faltaba? Nada más esta niña, Alejandra y nada más, y Josefina y Estela. Amén. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y es algo que tenemos que cuidar, ese sello. Ese sello nos hace propiedad de Dios. Amén. El sello nos hace propiedad de Dios. La santidad debe de ser al tamaño del Espíritu Santo. Debemos de procurar siempre ser santos. Amén. Miren, ayer platicaba y ya ven que yo le decía que el error más grande de los cristianos desesperados o de las cristianas desesperadas, ¿verdad?, es buscarse a alguien del mundo, andar con alguien que no es cristiano. Y ayer platicaba y me decía una persona, me decía, no, pero la Biblia dice que por mí se santificará, pero no se trata de eso. Le digo, sí dice la Biblia, sí, que por tu causa se va a santificar, pero también por tus hechos son los que tienen que convencer a esa persona en volverse cristiano. Tus actitudes, tu manera de comportarte, tu manera de hablar. Entonces, nosotros al hacer eso, estoy hablando en este caso de cuando hay un yugo desigual, al hacer eso, cuidamos la esencia del Espíritu Santo.
cuidamos que esa gente no se burle de nosotros. ¿Sí, amén o no amén? Porque te podrá llegar a decir, ¿y entonces para qué vas a la iglesia si no te sirve de nada? ¿Para qué vas? Y entonces, hermano, entonces, ¿cómo descuidamos la esencia del Espíritu Santo de Dios? Y es algo que nosotros debemos de cuidar. Ahora, nosotros al empezar a conocer la palabra de Dios, algo que tenemos que ir cuidando y buscando todos los días es la santidad. Tratar de ser santos todos los días. No que usted de repente es de la AAA, un día el santo, un día Blue Demon, otro día el Mil Máscaras, ¿verdad? Entonces pues de repente se va cambiando de mascarita, ¿no? O el muñeco, ¿verdad? Hermano, entonces algo que debemos de buscar es traer siempre la del santo. No importa que se burle, no importa que te juzgue, no importa que te digan, ay, qué apachurrado, ay, qué payaso, ay, qué religioso, ay, qué aleluyo, ay, qué todo eso, ay, qué tocapuertas. No, dígale, nosotros no somos tocapuertas, esos son los testigos de Jehová. Nosotros tocamos timbres. ¿Amén? ¿Aquí? Ok, entonces tenemos que cuidar de la esencia del Espíritu Santo. Ahora, con el pecado destruimos nuestra fe, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 4, 35 al 41, no se puede poner todo. ¿Podríamos cambiar ese programa, hijo? Está dando clases. Está dando clases, para que sea un poquito más ágil, más rápido, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos, quienes habían caído presa de sus temores y acusaban a Dios de no importarle su situación. Dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Se acuerdan del pasaje? Es el de la barca. Amén. Es el pasaje de la barca, ¿verdad? Y los discípulos se pusieron temerosos. También nosotros, cuando pecamos, nos ponemos temerosos. ¿Y esta sí me la perdonará Dios o no? ¿O ya lo hice en exceso o qué? Y entonces nos ponemos temerosos. Y empieza a claudicar nuestra fe, nuestra manera de pensar empieza a claudicar. Entonces, algo que tiene que cuidar es eso también, o sea, no destruir. No quiero decirle que practique el pecado y se arrepienta y lo haga y otra vez. No, si lo que ya le acabo de decir antes es que primero debemos de buscar la santidad todos los días. Amén. Dice, él no quiso decir con esto que ellos ya no eran nacidos de nuevo o que ellos estaban unidos a él por una confianza misteriosa. Bueno, ok, miren. Dice que nadie va a poder ver el reino de los cielos si no nace de nuevo y el Espíritu, en agua y el Espíritu, ¿sí? ¿Cómo sé que yo soy una criatura nueva? ¿Cómo sabe usted que es una criatura nueva? Esa pregunta la podrá contestar fácilmente mi mamá. ¿Cómo sabes que soy una criatura nueva, mamá? Por el cambio. Así de sencillo. ¿Cómo sé que ya nací de nuevo? Cambié. Obedezco al Señor. Obedezco la palabra. Me gusta estar en las cosas de Dios. Cambié. Me procuro por las cosas de Dios. Cambié. Procuro primeramente que mi familia esté bien. Amén. Por eso alguien, mire, hermano, no se vayan a enojar. Alguien que yo veo que trata mal a su familia, o que yo sé por la confesión, o por las pláticas, o por las situaciones, yo sé que no tiene bien a su familia y la sigue teniendo mal, no ha nacido de nuevo. Viene a calentar el asiento a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Hay un cambio y los primeros que tienen que experimentar el cambio son mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Son los primeros. Entonces, soy una criatura nueva cuando cambio. Cuando antes hasta me llevan en la moto así atravesado, todo borracho ahí en la casa, no llegaste a ver, pero te platicaron, ¿verdad?
Decía mi mamá, este no va a cambiar, pero cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús, hay un cambio, completamente. Hay un cambio. Usted ha nacido de nuevo, ya cambió, está tratando al menos de cambiar, pero no trate tanto tiempo. No se salga con aquella de que es un proceso, sí, el proceso, ya le dije que para mí en Cristo Jesús el proceso 3 años, no más, y debe de haber un cambio completamente, ¿no? Entonces, ¿por qué cree que usted ve que muchos hermanos van, vienen, regresan, van a otra iglesia? Claro, les gustó, me regreso acá. Pero cuando está el confrontamiento de practicar el pecado, de que están practicando el pecado, ellos lo que no quieren hacer es dejar de practicar el pecado. Entonces no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Usted, qué bueno que usted está aquí. Pregúntale al de al lado, ¿eres calientasillas? Pregúntale, ¿eres calientasillas? Pregúntale a tu papá, hija, ¿eres calientasillas, papá? Se me queda viendo y dice, te diré al pastor que no ha cambiado, ¿o qué? ¿Verdad? Cambiemos. Eso es nacer de nuevo. Y nosotros tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Nuestra fe. Nuestra fe. El pecado, con nuestro pecado herimos también nuestra conciencia. También herimos nuestra conciencia. El pecado puede ser perdonado, pero no siempre es fácil de olvidar. ¿Se acuerdan que dicen que muchos dicen, te perdono, pero no olvido? ¿Verdad? O sea, no olvido el hecho. Entonces a veces nosotros tenemos que cuidar esa situación. O sea, el pecado lo puede perdonar Dios tan fácil, pero a uno no se le olvida tan fácil. A uno no se le olvida tan fácil. Más si provocó placer en uno. Placer en uno. Y déjenme, le doy el último. Y dice que con nuestros pecados perdemos el sentimiento de la gracia, ¿verdad? Se nos olvida que por gracia somos salvos. Entonces, no olvides, todos los pecados traen dolor, todos. No nada más los escandalosos, no nada más por los que se espanta la gente, como ya le dije, la borrachera, el adulterio, la fornicación, el matar a alguien. ¡Ah! El hermano mató a no sé quién. ¡Ah! Esos sí son los pecados escandalosos, ¿no? O el hermano se fue con la hermana fulana de tal. ¡Ah! Se espantan los escandalosos. No nada más los escandalosos. Para mí, todos los pecados nos llevan a alejarnos de Dios. Todos. Lo que se trata de hacer uno como cristiano es cuidar, no pecar. Ahora voltea a la de al lado y dígale, ya deja de pecar. Dígale. Le tiene miedo a su mamá. Le tiene miedo a tu mamá, hija. Le tiene miedo. Uy, me quedo sin gasto. Dice. Amén. Amado hermano, cuidémonos, alejémonos del pecado. Si estamos pecando, alejémonos del pecado. Amén. Agrademos más a Dios. Cuidemos la esencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Cuidemos. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.